el doctor Byron López Castillo, analista político. Yo incluso he leído algunas editoriales que siempre publica en Diario Expreso, y es de mucha importancia realizar un análisis del trabajo mismo del presidente de la República, Lenín Moreno, quien este 24 de mayo cumplirá 2 años en el poder. Y por ello, en el primer año y segundo año, pues ha habido aciertos o desaciertos, pero a todo esto nos va a responder el doctor Byron López Castillo, analista político. Los saluda Rodrigo Iguaznia y también Marisol Castillo. Doctor, gracias por acompañarnos. Un análisis en materia económica, política y social del presidente Lenín Moreno, que este 24 de mayo cumplirá 2 años en el cargo. Buenos días, señoras y señores. Efectivamente, el 24 de mayo de este año, el señor Lenín Moreno cumple 2 años frente a los destinos del país como presidente de la República. Indudablemente que una gestión de gobierno siempre crea problemas y malestares. No siempre las cosas se hacen como quiere hacer el que llega al poder, por 1000 razones. Más aún en estos momentos en que el Ecuador atraviesa por una situación sumamente grave, por una serie de aspectos que son analizados diariamente por toda la prensa y la opinión nacional. Existe una etapa grave de corrupción en el país, una situación de inseguridad en el país, una falta de empleo en el país, una economía que todavía no logra despejar bien para pensar que estamos caminando correctamente hacia un mejor futuro. En el campo internacional, efectivamente, hay también aciertos y desaciertos que permiten entonces, en este poco espacio de tiempo del que dispongo, para hacer un somero y sucinto análisis, no precisamente muy profundo por falta de tiempo, y luego porque la ciudadanía está pendiente de conocer criterios de personas que manejan la opinión pública y que puedan orientarla mejor en los destinos nacionales. Doctor, ¿se puede hablar entonces, o podemos hablar de un gobierno que en sus 2 años está casi desgastado? Yo tengo un criterio sobre este aspecto con el que disiento de mucha gente. Se cree que la popularidad es el respaldo para la gestión de un gobierno. Un gobierno que llega exagerando con un 100% de aprobación nacional. Con el transcurso del tiempo, ese porcentaje, en vez de subir, lo que no puede subir más del 100, obviamente, baja. Porque es obvio que no pueda satisfacer todas las ambiciones, aspiraciones que tiene la colectividad. En el Ecuador, lamentablemente, no tenemos partidos políticos debidamente organizados. Aquí no hay una estructura partidista que permita hablar de la existencia de grupos políticos sólidamente estructurados. No hay. Uno por ahí puede haber, pero que ese solo es la excepción. ¿Qué hay en este momento? Una dispersión de la política nacional. Acabamos de ver hace pocos días en las elecciones últimas 80.000 candidatos en el Ecuador, 200 y pico de mil de movimientos políticos. ¿Eso qué significa? Una dispersión de la opinión pública, una falta de madurez y de solidez de los partidos para no aglutinar más elemento humano y lograr una coherencia histórica importante que necesita el Ecuador. Yo no creo que la democracia sea mejor con 200 partidos políticos o 200 movimientos políticos. Para ello amerita entonces una reforma al Código de la Democracia. Tiene que haber una reforma al Código de la Democracia urgente, dentro del lapso que la ley permite antes de la elección del año 2021. Así es. No es posible que, empleando una palabra que usa el vulgo, cualquier hijo de vecina pretenda hacer lo que le dé la gana. Quiero ser alcalde, me lanzo, recojo 1000 firmas, pongo un nombre, creo mi Agua Caliente movimiento Mala, Aguarrás Buena, y con eso ya formo un movimiento. ¿Y qué ofrezco? El oro y el moro. Hay candidatos que a la está alcaldía de consciente Guayaquil, que nunca van a llegar. hay candidatos que últimamente vimos como en el afán desesperado de captar votos, porque ese es lo que persiguen, ofreció uno de ellos que si llega a la alcaldía terminaba con el pago del impuesto predial del municipio de Guayaquil.
Eso creyó que le iba a dar voto. Si llegaba a la alcaldía, ¿de qué cuento iba a vivir? Entonces eso demuestra un engaño permanente hacia el pueblo. Y aquí viene otro análisis, que aprovecho este momento. La culpa no es de él, sino de los del ciudadanos, que ofrece lo que le da la gana. Ajá. La culpa es de la gente que le hace caso y le cree que va a hacer. Y ahí está el gran conflicto. Porque cuando llega, le dice, ¿qué es lo que ofreció, señor? No pudo hacerlo. ¿Por qué no pudo? ¿Para qué ofreció? Y viene más desencanto y más desesperanza al pueblo, no solo del Ecuador, sino de otra parte del mundo. Entonces, para terminar esta primera parte de la intervención, creo yo, indispensable, como un imperativo categórico, como decía un filósofo, que haya en el país la urgente necesidad de que los políticos piensen no en ellos, no es la figura de A, B o C, es la figura de un partido que tenga una ideología, un programa nacional y una estructura nacional. Eso no tenemos. Y ahí están las consecuencias que estamos padeciendo en este momento. Son ya las 8:41. Si evaluamos el tema de la lucha anticorrupción, contra la corrupción, doctor, esto podría marcar como un antecedente positivo en este segundo año de mandato del presidente Lenín Moreno, aunque la ciudadanía se pregunta dónde está el dinero producto de esta corrupción que no ha podido ser recuperado. Yo creo que una de las cosas buenas de este gobierno, empezando por el presidente Lenín, fue que tuvo la valentía, así empleo yo este término, de decirle al país la corrupción sistémica de un gobierno del que él formó parte. Así es. Eso es bastante en este país, en que se tapan las cosas para evitar que se digan por sus nombres. Él tuvo la valentía de decir, no me dejan la mesa servida. Primera expresión que impactó y explicó. La deuda asciende a tantos millones de dólares. Hay obras como la Escuela del Milenio que no sirven para nada. Elefantes blancos de donde se gastó mucho dinero del pueblo a base de coimas, de sobornos y de sobreprecios. Esa denuncia obras, claro, que hizo Moreno tiene una trascendencia formidable para mi punto de vista. Y si a eso usted suma, y el pueblo ecuatoriano suma, el hecho de haber convocado a una consulta popular para que se desmonte, porque eso es lo que ha pasado ahora, que se desmonte toda la estructura jurídica que dejó el correísmo para taparse las espaldas y buscar la impunidad, tiene mucho más mérito. Haber pedido al pueblo que vote por un consejo de participación ciudadana transitorio que se encargue de evaluar, calificar y designar a los nuevos organismos de control, tiene una importancia tremenda. Y si a eso se suma la figura egregia de un hombre que acaba de morir, que siendo viejo era más joven que muchos jóvenes, como el doctor Trujillo, que supo poner las cosas en su puesto y llamarle ladrón con sus letras al ladrón, pícaro al pícaro con sus letras, pedir la cárcel con nombre y apellido de quienes deben estar en las cárceles y luchar porque en el país vuelva la institucionalidad que ha sido perdida en el correísmo. Nosotros, mi querido amigo, que le interrumpa, somos actores y espectadores de este drama. No podemos tener la suficiente claridad para ver las cosas con mayor profundidad, pero cuando la historia se escriba por gente imparcial que recoja los acontecimientos actuales con frialdad, sabrá calificar a los 10 años de la década ganada de las manos limpias, cerebros ardientes y corazones transparentes como la época más nefasta de la historia del Ecuador. Perdóneme, García Moreno, Ventimilla, Juan José Flores, etcétera, etcétera, son patuchos al lado de todo lo que ha hecho el correísmo. Esa es mi opinión, y se lo digo públicamente sin temor ni favor. La historia se encargará de aclarar este concepto. Entonces, frente a eso, ha estado la posición de Moreno, que desbarató, desmontó, desbancó toda la estructura jurídica perversamente elaborada por el correísmo para que no haya sanción. Ahora, usted hizo una pregunta importante. En este momento hay una fiscal que ojalá actúe como está actuando. Porque si algo hay en el país, es que yo puedo denunciar la corrupción. Yo puedo gritar, fulano es ladrón, fulano llevó la plata, él sale y dice, soy inocente, soy perseguido político, me odian, por eso es que me persiguen. Pero ¿qué hacen los operadores de justicia entonces? Claro. Una justicia apegada a derecho, con el debido proceso en la mano, para sancionar y juzgar a los culpables
y lógicamente exonerar de responsabilidad a quien no la tenga. Y esa es la gran responsabilidad histórica que tiene la Fiscalía y junto con ella toda la justicia del país. Y una pregunta importante que usted hizo, ¿dónde está la plata? Como decía Aquiles No, el doctor, Álvarez. Vladimir Álvarez Grau. ¿Dónde Él decía, está la ¿dónde plata? está? Esa Eso es la es pregunta que se importante. hacen los ecuatorianos. Está bien que yo descubra que Juan es el ladrón. ¿Y la plata dónde está? Entonces lo que hay que hacer ahora es lo que han hecho otros países. Por ejemplo, Guatemala pidió la formación de la CICIG, Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción de Guatemala, por las siglas CICIG, pero fue con una intervención de las Naciones Unidas. El señor Moreno ofreció que haría igual en el Ecuador. Y ahora lo que está haciendo es la formación de una comisión integrada por 5 destacadas personalidades vinculadas al mundo de la fiscalía, de los juicios, pero que no tienen la misma significación que la CICIG en Guatemala. De todas maneras, esa ayuda que pueda brindar esta gente que viene de afuera es importante. Es un primer paso quizá para Es luchar un contra la paso corrupción. positivo y Ya. ojalá no se quede ahí. Por eso yo vengo a estos programas siempre con un criterio muy claro. Claro. Nosotros, yo otra vez vi una columna en un periódico y ustedes de la radio aquí y el otro en la televisión, estamos todos los ciudadanos obligados a exigir y no solamente ser llorones, O quejosos espectadores, claro. y lamentadores. A pedir porque respuestas para eso de las pongamos autoridades. un muro de lamentaciones y pongámonos a llorar frente a ese muro. Necesitamos exigirle al Estado ecuatoriano, a los gobernantes, a los fiscales, a los jueces, que cumplan con su obligación. Y es una tarea de la opinión pública a través de radio, televisión y prensa. Ese es mi criterio y se lo digo públicamente, sin ambaje, sin temor y sin favor. 8 de la mañana, 47 minutos, dialogamos con el doctor Byron López Castillo, analista político. Ahora, en este segundo año de gobierno, después de que hemos hablado los logros y aciertos en la reinstitucionalización del Estado prácticamente, ¿se puede decir que el país va por buen camino de la mano del presidente Lenín Moreno entonces? En los años de vida que me acompañan, yo siempre he sido optimista. Yo creo que el pesimismo es fatal. Claro. Sí. Para un No hombre y conduce para a la nada. sociedad. Terrible. No Hay conduce a que nada el pensar en pesimismo. el mañana. Obvio, Hay en que el pensar en futuro. los hijos y en los nietos. Lo que ya pasó, pasó. No para olvidarlo, sino para no repetirlo. Yo soy partidario de la tesis de Einstein que dijo, el que vive pensando solamente en el pasado es como un borracho que da vueltas alrededor de un poste. Buen punto. Esa frase es importante, porque aquí solamente nos lamentamos, pero ¿quién es la persona que dice hay que hacer esto? Por eso es que el diálogo nacional que está caminando, un diálogo más de los tantos Esa que es han segunda habido. etapa, porque... Por también- eso, analicemos, que no sea un diálogo de sordos. Así es. El diálogo es para conversar, para oír criterios, para recibir opiniones, pero no para creer que lo que yo digo, eso tiene que hacerse. Porque para eso no se dialoga. Simplemente yo digo, esto se hace y se hace. Si se va a dialogar es para escuchar su opinión, la mía, la de la señorita, de todo el mundo, y de ahí sacar una conclusión. Lo que usted dice está bien, pero en cambio acá también tiene razón. Empatemos, combinemos y saquemos una conclusión que nos sirva a todos bien del país. Ese es mi criterio del diálogo. Y ojalá este diálogo que está propuesto cumpla ese propósito. El país necesita tranquilidad. El país necesita estabilidad. Aquellas voces desestabilizadoras deben entender que el pueblo no está para esos juegos. No tenemos nada que hacer desestabilizando al Ecuador. Lo arruinamos en vez de componerlo. Que Moreno no aguanta, que Moreno ya se va, que Moreno está enfermo, que Moreno se retire. No, señor, dejen que acabe y la historia juzgará su conducta. Y el que venga a seguir una tarea de beneficio Que popular. termine su mandato, claro. Incluso se han dicho que hay deuda del régimen en el campo económico, la generación de empleo, también en educación, en salud. ¿Cuál es su criterio respecto a esto? Porque también los Es sectores- muy fácil decir, ofrezco 1 millón de empleos. Con la lengua se hace todo. La Biblia dice, pequeños instrumentos, porque es mal que causa la lengua. Y la de la suegra es peor. Se acordó de Entonces, la mire suegra. usted, entrando en materia de lo que usted me está preguntando. En materia Ofrezco económica. 1.000 empleos, 200.000 empleos, 1 millón de empleos, 400.000 por mes, 80 a la semana. 200.000 casas voy a hacer. No, señor, el pueblo ya no cree esas cosas. Yo soy partidario del hombre que llega a la función pública y hace algo y después dice yo hice y puedo seguir haciendo. O el que venga detrás de mí que haga lo que yo ya hice. Ese es el verdadero político que piensa en la sociedad. Por eso Guayaquil ha rendido un buen homenaje a Jaime Nebot y a León Febres Cordero. Sin ser social cristiano, soy un hombre que entiendo los problemas. Y Guayaquil ha respondido muy bien
no sé el criterio de ustedes, yo opino como yo, porque Guayaquil ha cambiado y Nebot le puede decir al Ecuador, yo hice esto, hagan ustedes. Esa es su carta de ¿Qué es lo que presentación. está él provocando cuando reúne a los alcaldes de todo el país sin egoísmo? Ven el de Pirileo, el de Chamo, el de Pujilí, el de Guamote. Y repliquen vean lo mi- que yo he hecho, pueden hacerlo, vamos. Repliquen el modelo. Esa es la tarea de un hombre político de verdad. Pero el que ofrece por ofrecer. Y yo te ofrezco, busca quien te dé. Y mañana no pude hacer porque no pude. Mala suerte tuve, ese fracasa y con él fracasa el pueblo. Las excusas, claro. 8 de la mañana, 51 minutos. Doctor, políticamente, ¿cuánto podría afectar este caso que está sonando, caso de corrupción, el caso Arroz Verde 502? Fernando Villavicencio, quien hizo la investigación, mencionaba que también quienes financiaron la campaña del expresidente Rafael Correa también aportaron para la campaña de Lenín Moreno. ¿Eso sería un duro golpe para el gobierno actual? Hay que dar crédito a estas palabras, a estas investigaciones. Esto está en camino de investigación. Y Moreno ha dicho que me juzga a mí también. En el Yo caso creo INA que sí. Papers, claro, el caso INA Si Papers. él tiene algo que responder, que responda. ¿Qué es lo que está pasando en otra parte del mundo? En América y en Europa. Que están asumiendo responsabilidad quienes tuvieron la culpa. En Perú hay 5 presidentes presos y un suicidado. Los En tentáculos Guatemala de hay 2 Odebrecht, claro. presidentes presos y una vicepresidenta enjuiciada. En Panamá está el presidente Martinelli perseguido también. Entonces eso demuestra que hay una justicia que camina cerrando los ojos. Aunque yo soy abogado, pero hay criterio de que la justicia no debe tener los ojos vendados como las presentan, sino bien abiertos, porque dice que vendados los ojos no ven lo que hacen a nombre de ella. Justicia ciega, y que debe claro. tener bien abierto para que vea qué es lo que pasa. Es una parodia de la figura de la justicia. Pero una justicia bien manejada, sin temor, sin favor, sin miedo, llega a conclusiones concretas y el país se va a componer cuando vea que los verdaderos ladrones están en la cárcel y no solamente los testaferros o los prestanombres para que a base de ellos se haga enriquecido mucha gente de este país. Doctor Byron López, también el gobierno ha dado un giro de timón quizás en abrirse al mundo, por ejemplo, acercarse al Fondo Monetario Internacional, aunque algunos sectores, aquellos que son del socialismo del siglo XXI, lo ven con malos ojos de que estemos acudiendo a estos multilaterales. Pero ¿cuál es su criterio, por ejemplo? Mire, cuando un país es gobernado a base de pura ideología, se cae en el fundamentalismo. Fundamentalismo hay en todo, en religión, en política, en economía, en todo. Cuando se cree que lo de allá es malo porque es malo sin darle ninguna explicación, simplemente porque es malo, se equivoca. Y fue la ejecución de Correa, haber cerrado las puertas a lo que estaban abriendo otros países. No es que el Fondo Monetario sea la solución, ni la divina pomada, como dicen los chicos, pero es un camino que se le abre a los pueblos para que con condiciones bien manejadas permita la recuperación económica de esos países. Así está caminando el Ecuador. Está abriéndose al mundo. Está abriéndose en el campo internacional diplomático en el Grupo de Lima, por ejemplo, frente a Maduro. Está buscando la posibilidad de un entendimiento con el área del Pacífico. Chile, Perú, ¿cómo están? Mejor que nosotros, y son vecinos. La Alianza del Pacífico. Y son hermanos queridos nuestros. Y sin embargo tiene otra óptica política con mejores resultados. Entonces hay que despojarse de este fundamentalismo ideológico que nos perjudica. ¿Pero por qué se sataniza al Fondo Monetario Internacional aduciendo Porque que hay dice que el Fondo recetas? Monetario no es una buena receta. Él no pone la receta, el pueblo, el Estado, es que le dice, yo quiero que usted me ayude así. Y el otro le ayuda si comprende que le ayuda a ayudar o no. No defiendo tampoco a rajatabla, pero no es correcto ponerle a todo pero y no hacer las cosas fundamentándose en el fundamentalismo. En el ámbito político, ya se vio en la Asamblea en la designación de las nuevas autoridades y algunos partidos se han desmarcado de Alianza País, otros en cambio se han unido. Pero quizás ellos estarán pensando en las elecciones del 2021 y quizás por ello ya quieren distanciarse del régimen y que ya no hay ese respaldo como lo hubo en el primer año de gobierno. Usted nota un tema muy importante que yo lo traía en carpeta para conversar. La última elección de dignatarios de la Asamblea Nacional pone de manifiesto una nueva política en las alturas. Se han unido grupos antagónicos. Creo con Alianza País, por ejemplo. Creo dijo que le robaron las elecciones, la Alianza País dijo que no, el señor Mangas también dijo que se había ido robo de las elecciones, eso ya está pasado. Y ahora, ¿qué hay? Un entendimiento
porque yo creo que un país tiene que ir buscando su solución con la unión de todos los sectores. No importa que yo sea adversario suyo, no enemigo, adversario, Claro, que tenga una manera distinta de pensar con usted, pero tenemos un común ideal, salvar al Ecuador. Y no lo va a salvar ni usted ni yo solo, lo podemos salvar los dos juntos, y los tres juntos con mayor razón. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Yo no digo si de ahí están amarrando balsa para la elección del 21, no sé, pero en este momento hay un entendimiento muy claro. Le han logrado en esta forma dar estabilidad al país, porque los desestabilizadores estaban buscando que la Asamblea sea una causa de desestabilización. Si no hubiera habido esta mayoría que se ha logrado, hubiera habido un desorden del diablo. No hay mayoría, no hay a quien nombrar, no hay que nombrar presidente. ¿Qué hacemos? Una Asamblea que no funciona, ¿a dónde vamos? Más desorden. En cambio ahora no. Entraron los que entraron políticamente bien. Los pactos no son malos. Lo que es malo es cuando el pacto se hace con funciones exclusivamente de beneficio personal o partidista. O por debajo de la mesa. Vimos en el mundo en la Segunda Guerra Mundial cómo Estados Unidos se abrazó con Rusia, dos tendencias ideológicas y económicas opuestas para luchar contra el nazismo, por ejemplo. Ese es un ejemplo que pone de manifiesto la conveniencia, la importancia y la trascendencia de un entendimiento bien llevado con miras hacia un objetivo común. Para finalizar, doctor Byron López, para este tercer año de gobierno, ¿por dónde debe encaminarse el régimen de Lenín Moreno? Manteniendo la tranquilidad que pretende, dando pautas para que la seguridad en el país sea una realidad y no una ficción. Tratar de buscar caminos correctos, que lo está haciendo, a mi modo de ver, el ministro Martínez en el campo de la economía. En el campo internacional, el canciller ha cumplido una tarea brillante, haber terminado con el señor Assange, asilado nuestro en la Embajada de Gran Bretaña. Es un golpe de efecto positivo, significó millones de dólares a favor de ese señor, una ofensa. El señor dijo que el Ecuador es un país insignificante y sin embargo teníamos encerrado ahí protegido. Todas esas medidas tienen que seguirse dando. ¿Y dónde debería y con la cambiarse? política que tiene Moreno, perdón, con la política que tiene él, de ser un hombre que parece tranquilo, apacible, Conciliador. opuesto totalmente a su antecesor, que cada sabatín era un botafuego, rompe periódicos, insultos, ofensas, bla, bla, bla. Ahora hay un hombre que recibe las cosas, se ríe, ya, es su manera de ser. Él no va a cambiar y eso es bueno, mantener su manera de ser y no hipócritamente tratar de ser lo que no se es. Esa es su personalidad, pues entonces, Claro. difícilmente va a cambiar. Si esa es la personalidad del Ejecutivo, entonces. Así se nace y se muere. El que finge que no es así, fracasa. Miente y le cogen la trampa que es un farsante. Son ya las 8 de la mañana, 58 minutos. Un interesante análisis de los 2 años de gestión del presidente Lenín Moreno hemos hecho con el doctor Byron López Castillo, analista político. Nos quedan algunos temas políticos pendientes, pero en honor al tiempo le agradecemos a usted, doctor. Esperamos que en una próxima ocasión continúe acompañándonos aquí en Cuarto Poder. Que tenga un buen día y gracias. Gracias por la invitación y a la orden. Excelente día para usted y también nos vamos. Gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en este intermedio de semana, miércoles 22 de mayo del 2019. Pasen bien. 107.3 FM. Inicio de espacio publicitario. Radio Rumba Network. Atención,